En algún momento de tu vida, probablemente te has preguntado por qué algunas personas, incluso sin tener grandes estudios o contactos, logran acumular riquezas, poder y una vida de propósito, mientras que otras, a pesar de su esfuerzo diario, parecen estar atrapadas en un ciclo sin fin, día tras día repitiendo lo mismo, sin avance, sin recompensa, sin despertar verdadero. La mayoría lo atribuye a la suerte, otros al destino. Pero lo que pocos saben es que hay algo más profundo, más silencioso, más estratégico, una llave mental y espiritual que ha sido usada durante siglos por aquellos que gobiernan detrás del telón, aquellos que no aparecen en las portadas, pero mueven los hilos del mundo. Y uno de los pocos que se atrevió a hablar de este conocimiento fue un hombre que no pertenecía a la élite, pero logró descifrar su código. Su nombre, Napoleon Hill, su obra, un mapa, su mensaje, una advertencia y una revelación. Hill entendió algo que cambia la vida de quien lo escucha y lo aplica, que el primer paso hacia cualquier forma de éxito, riqueza o transformación no está en el mundo exterior, sino dentro de ti, en lo que deseas. Pero no cualquier deseo. Hablamos de algo que quema desde el centro del pecho, algo que mantiene la mente despierta por la noche y empuja el cuerpo a moverse incluso cuando no hay fuerzas. El primer principio oculto es el deseo ardiente. Este deseo no es un capricho ni una emoción pasajera, es una decisión profunda del alma, un acuerdo interno entre lo que eres y lo que estás decidido a convertirte. Cuando ese deseo se activa, el mundo alrededor comienza a ceder. No porque la magia aparezca, sino porque tu energía cambia. Tu visión se vuelve clara, tu mente se enfoca y la realidad responde. En las escrituras antiguas hay historias que revelan el mismo principio. Un hombre llamado Jacob, en una noche oscura, luchó con un ángel hasta el amanecer. No pidió riquezas, no pidió poder, solo pidió una bendición. Y no soltó hasta recibirla. Esa lucha simboliza el deseo ardiente, el que no se rinde, el que no negocia, el que exige con el alma un cambio real. Ese nivel de deseo no es común, por eso la mayoría fracasa. Porque desean con la boca, pero dudan en el corazón. Porque sueñan solo cuando es cómodo, pero se detienen ante el primer obstáculo. La élite sabe que el deseo ardiente es el combustible del éxito, y por eso cultivan esa llama desde temprano. Lo hacen con rituales, con palabras, con visualizaciones. Lo hacen cada mañana, mientras el resto duerme o se distrae. ¿Y tú? ¿Qué tan claro tienes tu deseo? ¿Puedes escribirlo en una frase precisa? ¿Puedes sentirlo con los ojos cerrados como si ya lo hubieras alcanzado? Aquí comienza la diferencia entre los que observan y los que transforman, porque cuando el deseo es real, se convierte en una orden para tu subconsciente. Y el subconsciente, como una tierra fértil, empieza a mover todo lo que necesitas para lograrlo. Ideas, personas, caminos, recursos. Pero si tu deseo es débil, la mente no responde. Porque la mente necesita dirección. Y sin dirección se dispersa, se confunde, se apaga. Por eso Napoleon Hill insistía en que la claridad de propósito es el primer gran secreto. No es trabajar más. No es tener suerte, es saber exactamente qué quieres y estar dispuesto a pagar el precio que implica alcanzarlo. Y ese precio, la mayoría no lo paga, porque exige algo que hoy pocos cultivan: disciplina interior, persistencia, fe en lo invisible y, sobre todo, una mente que no negocia con la duda. Es aquí donde muchos abandonan, donde se rinden, donde dicen que no es para ellos. Pero los que siguen, los que se mantienen, descubren algo que la mayoría nunca verá, que el deseo verdadero no solo atrae, transforma. Y esa transformación comienza con una sola decisión: elegir lo que deseas y no soltarlo sin importar cuánto tarde, cuántas puertas se cierren o cuántos te digan que no es posible. Porque el que sabe lo que quiere ya ha recorrido la mitad del camino. Pero el deseo por sí solo no es suficiente, es apenas la chispa inicial. Para que esa chispa se convierta en fuego, necesitas alimentarla todos los días. Aquí es donde muchos fracasan sin saberlo, porque comienzan con fuerza, con emoción, pero no persisten.
Se olvidan, se distraen, se apagan. La mente humana es como un jardín. Si no siembras intencionalmente pensamientos poderosos cada mañana, las malas hierbas del miedo, la duda y la rutina tomarán el control. No importa qué tan bueno haya sido tu deseo ayer. Si hoy no lo alimentas, muere. Por eso Hill reveló una de las herramientas más poderosas del éxito, la autosugestión. No es una palabra mágica, es un proceso, es un entrenamiento mental. Consiste en repetir con emoción, con fe y con persistencia, lo que deseas ver manifestado en tu vida. No una vez, no dos, sino todos los días, especialmente al despertar y antes de dormir. Las palabras que te dices a ti mismo cada mañana son órdenes que tu subconsciente acepta sin cuestionar. Si comienzas el día con pensamientos de escasez, de temor, de inseguridad, tu mente buscará confirmarlo en todo lo que veas. Pero si, al despertar, diriges tu atención hacia tu propósito, hacia lo que deseas crear con certeza y gratitud, todo cambia. En la Biblia, el libro de Proverbios declara: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso no es una metáfora, es un principio eterno. Lo que siembras en tu interior se refleja en tu mundo exterior. Es inevitable, es ley, pero aquí hay un detalle que la élite conoce y que no quiere que tú sepas. La repetición constante de una idea, cargada de emoción, tiene el poder de modificar tus creencias más profundas. Puede hacerte creer en ti cuando nadie lo hace. Puede darte fuerza cuando el mundo te da la espalda. Puede convertir un deseo en realidad. No se trata de mentirte, se trata de reprogramarte. Porque durante años, muchos han sido programados para fallar, para pensar en pequeño, para aceptar un destino mediocre. Pero cuando tomas el control de tus pensamientos al despertar, empiezas a romper esas cadenas invisibles. Por eso, al abrir los ojos, antes de tocar tu teléfono, antes de dejar que el mundo entre en tu mente, debes declarar tu visión. Debes visualizar tu meta como si ya estuviera cumplida. Debes hablarle a tu alma y repetir con convicción lo que deseas ver en tu vida, porque la primera voz que escuchas cada mañana marca el ritmo de tu día, y si esa voz eres tú, guiando tu mente hacia la abundancia, nada podrá detenerte. La élite hace esto. Ellos no comienzan su día sin una intención clara. Usan afirmaciones, usan mantras, usan imágenes mentales, porque saben que el pensamiento crea y el pensamiento repetido transforma. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu ritual al despertar? ¿Te hablas con poder o permites que el ruido externo te controle? Porque en ese momento sagrado, entre el sueño y la vigilia, tu mente está abierta, está receptiva, y lo que coloques allí echará raíces profundas. Hill lo sabía. Por eso escribió: cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla. Pero esa creencia no nace por accidente. Se cultiva con palabras, se cultiva con enfoque, se cultiva cada mañana. Cuando el mundo aún duerme, comienza mañana. No esperes. Al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa, di en voz alta lo que deseas. Visualízalo, siéntelo y repítelo con fe. No una vez, no por una semana. Hazlo hasta que se convierta en parte de ti. Porque aquel que domina sus pensamientos al amanecer, domina su destino. Cuando el deseo está encendido y la autosugestión lo alimenta cada mañana, ocurre algo inevitable. La mente comienza a abrir caminos. Empiezas a notar oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Las ideas aparecen, las personas correctas se acercan, todo comienza a moverse. Pero este movimiento no es aleatorio. Es el resultado de otro principio que Napoleon Hill reveló y que muy pocos comprenden a profundidad: el poder del mastermind. Hill descubrió que toda mente humana, al conectarse en armonía con otra, crea una energía mayor, un campo invisible, una inteligencia superior. No es solo compartir ideas, es una sinergia espiritual y mental que expande tus posibilidades más allá de lo que podrías lograr solo. Y aquí está el verdadero secreto. Las personas más exitosas del mundo nunca trabajan solas. Siempre forman círculos de influencia, grupos de apoyo, consejeros, mentores, aliados, porque saben que la mente, por poderosa que sea,
tiene límites individuales. Pero esos límites desaparecen cuando se une a otras mentes con un propósito común. La élite ha usado esto por siglos. Círculos cerrados, reuniones privadas, conexiones estratégicas. No porque sean más inteligentes, sino porque entienden que la energía colectiva es la clave para sostener grandes visiones. Cuando dos o más personas se reúnen con fe y propósito, algo invisible ocurre. Y ese algo mueve montañas. Jesús lo dijo con palabras sencillas pero eternas. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa no es solo una frase espiritual, es una clave universal. La energía se amplifica en unidad. El espíritu se fortalece cuando no caminas solo. ¿Y tú, con quién estás caminando? ¿Quiénes son las voces que rodean tus días? ¿Te elevan o te apagan? Porque no puedes atraer riqueza, paz o propósito si estás rodeado de ruido, de duda, de crítica y de miedo. Debes construir tu propio círculo sagrado. No importa si son muchos o pocos. Lo importante es que estén alineados contigo, que crean contigo, que piensen en grande, que te recuerden quién eres cuando tú lo olvides. Hill afirmaba que ninguna gran fortuna se construyó sin un equipo, que ningún sueño poderoso se mantiene solo, y que las mentes unidas por un propósito superior son imparables. Así que empieza por observar tu entorno. ¿A quién escuchas cada día? ¿A quién permites influir en tu mente? Porque cada conversación deja una huella, cada palabra tiene un peso, y cada relación o te impulsa o te detiene. No necesitas esperar tener éxito para rodearte de personas poderosas. Al contrario, es rodeándote de personas con mentalidad fuerte que el éxito comienza a manifestarse, porque el entorno moldea tu identidad, y tu identidad define lo que atraes. No temas soltar vínculos que ya no te sirven. No tengas miedo de caminar solo por un tiempo, si eso te lleva a cruzarte con quienes verdaderamente están en tu frecuencia. Porque el universo no responde al número de personas a tu alrededor, sino a la calidad de tu vibración. Busca, construye, elige y protege tu círculo, porque allí, en esa comunión de ideas, emociones y fe, nace tu nueva realidad. La élite ya lo hace, por eso dominan, por eso se mantienen. Y ahora, tú también sabes cómo comenzar. Ahora que el deseo está encendido, la mente ha sido programada, y has comprendido el poder del círculo que te rodea. Surge el siguiente gran desafío: sostener la visión en medio del caos. Porque la vida no se detiene. Los problemas siguen, las dudas vuelven, el entorno te distrae. Y es allí donde entra uno de los pilares más ignorados por quienes fracasan, y uno de los más protegidos por quienes triunfan: la disciplina mental. Napoleon Hill fue claro. Decía que el control de la mente es la base de toda riqueza. Que no se trata solo de pensar en positivo, sino de entrenar la mente para resistir, para persistir, para mantenerse enfocada en la visión, incluso cuando todo a tu alrededor parezca contradecirla. Y este principio no es nuevo. Está escrito desde los tiempos más antiguos. En la Biblia, en la carta a los Romanos, se afirma: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esto no es poesía, es ciencia espiritual, es poder interior, es una advertencia y una guía. Renovar la mente no es un acto único, es un ejercicio diario. Es la práctica de elegir tus pensamientos uno por uno. Cada vez que el miedo intenta filtrarse, es observar tu diálogo interno y corregirlo. Es tener el valor de reemplazar creencias limitantes por afirmaciones poderosas, aunque al principio no te las creas. La disciplina mental no se trata de rigidez, sino de intención. Se trata de no permitir que tu mente sea tierra fértil para la ansiedad, la duda o el resentimiento. Se trata de tomar el control, como quien sujeta las riendas de un caballo salvaje y lo dirige hacia la meta. ¿Y cómo se logra esto? Con práctica, con silencio interior, con meditación, con palabras repetidas con fe, con hábitos que protegen tu enfoque. Cada mañana, cada noche, cada vez que el ruido externo intente robarte tu centro. Hill decía que la mente es como un músculo y que, al igual que el cuerpo, solo se fortalece cuando la ejercitas con intención.
no con motivación pasajera, sino con compromiso profundo, porque en los días oscuros, lo único que te sostendrá será tu entrenamiento mental. La élite lo sabe, por eso meditan, por eso leen, por eso cuidan lo que consumen, porque entienden que el verdadero poder no está en el dinero que poseen, sino en el dominio que tienen sobre sus pensamientos. Y ese poder es lo que los diferencia. Pero tú también puedes tenerlo. No necesitas privilegios, no necesitas herencias. Solo necesitas comenzar, decidir, disciplinarte y proteger tu mente como el recurso más valioso que tienes. Porque la mente crea, la mente destruye, y solo tú decides hacia dónde apunta ese poder. Cada día, cada pensamiento es una semilla, y lo que cosechas no es casualidad. Entonces te invito a hacer una pausa y observar en qué estás enfocando tu energía. ¿Es en lo que temes o en lo que sueñas? Porque donde va tu atención, va tu vida. Dominar la mente no es fácil, pero es el único camino hacia una libertad verdadera. Porque cuando conquistas tu mundo interior, ningún caos externo puede vencerte. Cuando la mente está disciplinada, el deseo arde, las palabras lo nutren y las conexiones correctas lo sostienen. Entonces ocurre lo que muchos llaman milagro, pero que en realidad es ley, la ley de atracción. Esa fuerza invisible que responde no a lo que dices, sino a lo que verdaderamente eres por dentro, a lo que sostienes con fe, con acción y con certeza. Napoleon Hill no hablaba de magia, hablaba de una ley tan real como la gravedad. Él decía que el pensamiento, cuando se combina con emoción y persistencia, se convierte en una fuerza magnética, una frecuencia que atrae todo lo que está en armonía con ella. Y la Biblia lo confirma con otras palabras. A cada uno le será hecho conforme a su fe, no a sus deseos vagos, no a sus palabras vacías, sino a su fe, viva, activa, aplicada. Eso es lo que la élite ha comprendido durante siglos, que el poder de crear una nueva realidad no está afuera. Está en la forma en que piensas, sientes y actúas todos los días, especialmente al despertar. Ese momento sagrado, cuando abres los ojos y aún estás entre dos mundos. Ese instante en el que decides si hoy será un día más o un paso firme hacia tu visión. Es ahí donde todo comienza a tomar forma. La mayoría de las personas viven en automático. Despiertan y permiten que el mundo los arrastre. Las noticias, las redes, los pendientes, su mente se llena de ruido antes de recordar quiénes son. Y así se pierde el día, se pierde la oportunidad. Pero tú ya sabes el secreto. Sabes que ese primer pensamiento, esa primera palabra, ese primer acto, son semillas. Y si plantas fe, enfoque y propósito al despertar, estás creando riqueza desde el interior. Haz esto cada día. Abre los ojos con gratitud. Visualiza tu meta como si ya fuera real. Declara en voz alta lo que deseas atraer. Siente cómo ya está ocurriendo y da gracias como si ya lo tuvieras. Este ritual simple es más poderoso que cualquier fórmula externa, porque al hacerlo estás reprogramando tu subconsciente, estás alineando tu vibración y estás activando una fuerza universal que comienza a abrir caminos, a mover piezas, a traer respuestas. No lo hagas una vez, no lo hagas por probar. Hazlo porque sabes, hazlo porque estás comprometido con tu visión, hazlo porque tu alma ya entendió que el verdadero cambio siempre comienza dentro. Y no olvides esto, la élite te enseñó a mirar afuera, a creer que necesitas más contactos, más suerte, más títulos. Pero Napoleon Hill te reveló que todo comienza en tu mente, que el pensamiento dirigido, cargado de emoción y sostenido por la fe es el verdadero secreto. Ahora lo sabes y ya no puedes volver atrás, porque el conocimiento es poder. Pero la acción es libertad. Tú decides, tú eliges, tú creas. Cada día, cada mañana, haz esto al despertar y tu mente atraerá el dinero automáticamente. Porque el universo no responde al azar, responde a quien está listo para recibir. Y tú ya estás listo.